invitado a la doctora Luis Valenza, abogada penalista, que nos va a ayudar a tratar este y otros temas. ¿Cómo está la doctora? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Tenemos la famosa manía en el Perú de sancionar todo, penar todo, inventar penas siempre, y pensamos que así cumplimos con ¿qué? Con los titulares de la prensa. Cuando no somos unos autoritarios descarados con esta ley de la mordaza que finalmente, a pesar de todas las opiniones que hay en contra, la acaban de ahí está el proyecto de ley. ¿Qué opina usted, doctora? No, sin duda, por el tema social, muchas veces por el tema social y político, se ve la necesidad de ampliar el Código Penal, pero no siempre eso es correcto, ¿no? Porque tenemos cada vez más gordo el Código Penal, con mucho más delitos, que en muchos casos ni se aplican. Entonces, ¿para qué la necesidad de crear delitos si se puede hacer frente con los delitos que ya se tiene dentro del Código Penal? Por ejemplo, no es verdad que no se sancione a los fiscales y jueces que dan información que debería ser reservada. Exacto. Existen normas para sancionarlos. Totalmente de acuerdo, exactamente. Esas normas están en vigencia. Así es. Pero lo que hace en esta ley, Aníbal Torre Vázquez, y otro más, bueno, y el presidente, lógicamente, dos genios de la comunicación, creen que con esto van a amedrentar pues a la prensa. Yo, por ejemplo, como hombre de prensa ya que tiene unos pocos años en el mercado, me doy cuenta cuál es el objetivo. El objetivo directo es que nosotros ya lo veamos, lo pensemos dos veces antes de pedirle algo a alguien, que puede ser una fuente reservada, o de publicar a alguien o de publicar algo que nos llega de una fuente reservada. Eso es lo que nos entiende esto. Eso es una amenaza que inhibe a la prensa de hacer cosas. No, exactamente. No. Como usted comenta, es correcto, y existen normativas internas, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, que sancionan cuando los fiscales o los jueces divulgan información reservada. Ya existe dentro de los procedimientos ese tipo de sanción. Yo supongo, usted como abogado lo sabrá mucho mejor que yo, para hacer un proyecto de ley uno tiene que chequear la legislación vigente. Exactamente. Si existe ya esa legislación, yo no puedo hacer una nueva ley. Da la impresión de que aquí hay proyectos de ley que se hacen de cero, como si no se conociera que tenemos un orden jurídico determinado con un montón de normas ya. ¿Por qué tenemos esa costumbre? Claro, es una costumbre, como ya anteriormente he mencionado, que básicamente es por un tema social, de dar la tranquilidad de que se está trabajando para sancionar, para hacer frente a cierto tipo de actos, ya sea a nivel fiscal, a nivel del Poder Judicial, cuando en realidad ya se tienen los mecanismos internos, ¿no? Sí, entonces pues, es para dar, de cierto modo, la tranquilidad hacia la población. Hay otro concepto que es importante y que a veces no lo tenemos muy claro nosotros como país y como sociedad, que es el conflicto de intereses. El conflicto de intereses, por ejemplo, acaba de saltar ahora el Contralor de la República, el doctor Nelson Schack, acaba de hablar sobre el conflicto de intereses, y el último capítulo de un posible conflicto de intereses lo tenemos con la visita de esta señorita, la cuñada del presidente, a una comunidad, a un distrito de Cajamarca, ofreciendo una obra determinada. A lo mejor ella no es consciente de que eso no lo puede hacer, pues es una persona que tenga esa relación familiar. ¿Por qué ocurre esto? Claro. En muchos casos, ellos pueden sostener que se trata de un tema de ignorancia, porque no conocen la situación, no conocen la normativa, pero en realidad aquí podríamos ver cierto tipo de responsabilidades del plano penal, ¿no? Esta persona, la señorita Jennifer Paredes, podría estar desde el lado privado o desde el lado público. Su actuación al momento de ofrecer estas obras de saneamiento podrían estar vinculados a favor de la empresa, que sería JJM. Sí, ¿no? correcto. Exactamente, o a favor del Estado. Entonces no se tiene claro cuál es su intervención, porque si es del lado del privado, tendríamos ahí un delito de colusión desleal. Colusión desleal. Exactamente, que tendría una pena de hasta 15 años de cárcel. También podríamos hablar hasta de un delito de tráfico de influencias, ¿no? Y también por un delito... ¿Con qué pena el tráfico de influencias? 6 años. Podría llegar a los 6 años. Y también con un delito de usurpación de funciones en la que la persona prácticamente utiliza un cargo que no le corresponde, porque sabemos que la señora Jennifer Paredes no forma parte del Estado, no trabaja para el Estado, es decir, no ocupa un cargo público. En consecuencia, tendríamos ahí cierto tipo de responsabilidades que se tienen que determinar en la vía fiscal.
Esto con prescindencia de que haya obtenido o no haya obtenido un ingreso económico. Exactamente, porque sabemos desde sí que ya esta empresa ha ganado la Buena Pro, que es de aproximadamente de 3 millones de soles, ¿no? Así es. Y existen indicios fuertes de parte de la Fiscalía y que también han sido divulgados de que el gerente de esta empresa habría tenido visitas hacia Palacio de Gobierno entre los periodos de agosto a octubre del 2021, ¿no? Y es en el mes de septiembre en el que se habría dado el otorgamiento de la Buena Pro. Por lo tanto, existen indicios fuertes de que existía participación, ¿no?, de parte, de cierto modo, de familiares de la esposa del presidente Castillo con esta empresa. Con esta empresa. Lo de beneficio económico se lo pregunto porque en el caso de la doctora Dina Boluarte, primera vicepresidenta y ministra, el argumento que se está diciendo es que efectivamente ella ha sido gestora de esta compañía, de esta asociación privada sin fines de lucro, que es una asociación de provincia, pero no ha obtenido ningún beneficio económico, como si esto le eximiese de responsabilidad. ¿Por qué no le exime de responsabilidad? No, efectivamente existe este delito de tráfico de influencias, ¿no?, en que la persona ofrece hacia el particular u otro tener las influencias en el Estado, que en este caso podría ser vinculado al presidente Pedro Castillo, y no necesariamente tiene que mediar un pago económico hacia la persona, sino que basta este ofrecimiento, puede ser real o simulado, para que se pueda configurar este delito de tráfico de influencias. Eso, o sea que yo no puedo defender diciendo, no he cobrado un real por esto. Claro, no necesariamente tiene que darse un cobro efectivo, puede ser simulado también, porque el real es cuando implica efectivamente un pago económico, ¿no? ¿Por qué tenemos que cuidarnos para que funcione un país medianamente bien de este tema de los conflictos de intereses y de los tráficos de influencias? ¿Por qué? En un país en el que nos encanta tanto los parentescos, los compadrazgos, los amiguismos, en fin, la cosa tribal que todos tenemos. ¿Por qué hay que cuidarse tanto de eso? Claro, tiene que haber un cuidado porque en primer lugar se tiene que precisar que los familiares de los funcionarios públicos tienen un impedimento para contratar con el Estado, ¿no? Existe un impedimento que lo establece la Ley de Contrataciones con el Estado, por lo tanto no pueden tener una vinculación o presentarse a un proceso de contratación pública como al parecer se habría sucedido. Y el tema, existe ahí un conflicto de intereses porque estaría ahí mediando, ¿no?, una suerte de vinculación, de concertación para que se pueda obtener lo que se busca, que es un beneficio indebido hacia las partes. Pero si no existiera eso, evidentemente estaríamos en un país que sí cumple lo que exige la Constitución, pero normalmente no se ve mucho, se ve en la práctica cosas distintas. Se ve cosas distintas. La reacción de la fiscal de la Nación para formar este grupo de tarea, le llamo yo, para chequear cómo van las investigaciones de la gente con poder político, ¿le parece adecuado? ¿Ha sido rápido? Ha sido ligeramente rápido, sí, pero la idea es que continúe con las funciones que venía realizando el anterior fiscal de la Nación, sí, Pablo Sánchez, ¿no?, que es continuar con la investigación, sí, que se le sigue al presidente Castillo. Es esencial que se continúe con esa investigación. Ahora, el grupo que se ha formado, que lo han presentado ayer, ¿le parece adecuado que se especialice en estos temas? Puede haber ahí un poco de cuestionamientos. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Podría haber algunos cuestionamientos de que si realmente van a cumplir o no. Allá. Pero eso tendríamos que verlo con el pasar de los días. Porque en principio suena bien, por una razón, por lo menos a mí que soy lego en la materia. Hay una constelación, como pocas veces hemos visto, de funcionarios públicos de gran poder metidos en esta red, encabezados por el presidente. O sea, yo primera vez que escucho, estando un presidente en ejercicio, una teoría fiscal tipo el organigrama de la telaraña, ¿no?, de la red. Entonces, como que se han dado cuenta en el Ministerio Público de que los estamos mirando todos, no solo la prensa, acerca de cuál es su comportamiento cuando los poderosos están formando esa red de corrupción. No sé si eso, pero claro, el tiempo dirá efectivamente si... Sí, es necesario que veamos con el pasar de los días cómo se desempeñan y cuál es la función para ver si tienen ahí una relación directa con el presidente que pueda mermar o que pueda influenciar en la toma de decisiones que puedan tener en la investigación. En estos fiscales, ¿no?
el caso Inostroza, de nuevo Inostroza en las primeras planas de la prensa. El famoso Inostroza que se quitó del Perú y que apareció sonriente en Madrid, que ha atravesado un sistema judicial como el español, que se dispone su captura y que de repente desaparece, y un turista, yo no sé hasta qué punto se puede confiar en esto. Alguien del gobierno ha dicho que un turista parece que lo ha visto en Bélgica. Ahora, ¿en qué parte exactamente? No lo sé, y en qué calle y en qué circunstancias, no lo sé. ¿Cuál es la situación de este hombre? Claro, él tiene un pedido de extradición, ¿no? Sabemos que existe este pedido. Hace poco él ha presentado un pedido de asilo humanitario, sí, el cual ha sido denegado. Y es en razón a este pedido que fue denegado, es que él ya ve que puede ser mucho más factible esta extradición. Por lo tanto, está viendo las maneras de esconderse, y es donde ha salido del territorio de España, y se dice que está en Bélgica. Se dice que está en Bélgica. Lo que se tiene que hacer es tratar de ubicarlo para someterlo nuevamente al proceso de extradición y retornarlo hacia el Perú para que continúe con el proceso. Es fácil moverse en los países de la Unión Europea. No existen fronteras. Claro, exactamente. No hay fronteras. Literalmente, bueno, te pueden pedir el pasaporte si quieren, pero lo normal, y más en esta época de verano, con un flujo de turistas tremendo, es relativamente fácil esconderse en Europa. Totalmente de acuerdo. Es fácil, ¿eh? Porque recordemos que en la Unión Europea existe lo que son los traslados vía terrestre, en auto. No necesariamente se tiene que utilizar vía aérea para poder trasladarse de un lugar a otro. Entonces, no es tan complicado, no se puede decir que ha sido algo que nos pueda sorprender que ya no esté en España y que pueda estar en Bélgica, ¿no? Puede haber utilizado otro claro, mecanismo de traslado. El canciller Landa, ha dicho sí que en los aeropuertos no se registra salida. El aeropuerto de España, pero es una forma, entre otras muchas. Mucha gente se ve en autos, se ve en ómnibus, se Totalmente. va en su automóvil propio, ¿no? Nadie tren, lo para. Hay también el tren que pueden utilizar. El tren, etcétera. Nadie lo para en la frontera, nadie lo para. No tiene que pasar en realidad ningún control, ni en los aeropuertos tampoco, ¿no? Porque una vez que estás dentro de la Unión Europea, ya tienes absoluta libertad de circulación en todos los países. Totalmente, exactamente. En todos los países, ¿no? O sea, si vas a Inglaterra es diferente ahora, evidentemente. Claro, en todos los países de la Unión Europea, es donde puede uno circular sin ningún problema. Efectivamente, ha dicho que esto es la zona Schengen. Exactamente, la zona Schengen. La zona Schengen es la zona más liberal del planeta en materia de traslado de personas. Exacto. De movimiento de personas. Y no solamente para los europeos, sino una persona de Sudamérica, de otro continente, que ya ingresa a un país, se mueve en todos los demás. Exactamente, es así. Se mueve absolutamente en todos los demás países. Bueno, vamos al caso Castillo. Doctora Valenza, si me permite. Estábamos con la doctora Valenza hablando del caso Inostroza, el tema de Inostroza, que ha desaparecido aparentemente, se habría fugado de España, pero es relativamente fácil hacerlo, ya que en los países de la zona Schengen no existe ningún tipo de control fronterizo ni nada parecido, ¿no? En fin, veremos qué es lo que ocurre. Vamos ahora a entrar al caso Castillo. El abogado de Castillo, que ha estado acá en el programa varias veces, pretende que a través de un recurso judicial, la justicia ordinaria le corte las alas, por llamarlo de alguna manera, a la Fiscalía, a la investigación de la Fiscalía. ¿Cómo ve usted este recurso y qué posibilidades cree que tenga de prosperar? Y hay una instancia en la que no ha podido. Exactamente. Inicialmente lo que presentó fue una tutela de derechos que fue desestimada. El abogado presentó un recurso impugnatorio que es una apelación, que actualmente la tiene que conocer la Sala Penal de la Corte Suprema, ¿no? ¿Cómo puede prosperar o no este pedido? Va a depender muchísimo del criterio de la Sala, pero en mi opinión personal no debería proceder, porque considero que durante la investigación que se pueda realizar en estos momentos, y estando todavía el presidente dentro de la gestión, se pueden obtener mayores pruebas durante este periodo que cuando el presidente culmine su gestión, que sería en el 2026. Por lo tanto, no tendríamos muchos medios probatorios en ese entonces si se busca iniciar una investigación en ese año, ¿no?
Entonces, en mi opinión, lo que correspondería es que la Sala Penal deniegue, nuevamente confirme la resolución que fue materia de alzada y en consecuencia termine dentro de en ese periodo. Lo que puede hacer posteriormente el abogado es acudir al Tribunal Constitucional, que también ya ha anunciado en los medios de comunicación que esa sería parte de su estrategia, ¿no? Acudir al Tribunal Constitucional. Ha dicho que si en el Poder Judicial se le cierra la única puerta que le queda ahora, va a ir al Tribunal Constitucional. Dudo mucho también, creo yo, que el Tribunal Constitucional le pueda dar la razón. Otro caso de pasar a instancias superiores o transnacionales, en este caso es el de la doctora Boluarte. Su abogado ha dicho que va a recurrir a la CIT, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero la pregunta que me hago ¿es factible que esta Corte pueda ver este caso? ¿Qué tipo de violación de derechos humanos estaría produciendo acá? Claro, en primer lugar, para antes acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene que agotarse las vías en el ámbito interno, que es decir, en el territorio nacional. Y en este caso, lo que debió plantear el abogado de la señora Dina Boluarte es una acción de amparo, ¿no? Porque ahí ha alegado en diversos medios de comunicación que habría una afectación al debido proceso y al derecho de defensa, ya su abogado lo ha explicado, y bajo esa premisa podría haber postulado una acción de amparo que totalmente permisible dentro del territorio nacional, si bien su abogado afirma de que no existirían los mecanismos legales para hacer efectivo estos derechos, sí los hay. Por lo tanto, existe una vía previa antes de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una vez que se agoten todos los mecanismos, recién se pueden acudir a esta vía. Y excepcionalmente la Corte ha señalado de que solo se podrá acudir, no solo cuando se agoten los medios internos, sino cuando no exista ningún otro medio que pueda hacer frente a la afectación o a la posible afectación de los derechos de las personas. Sí, porque a veces, yo no sé, te va a convertir en tenemos una especie de vicio oculto. Cada vez que perdemos un caso acá, ya vamos a la CID, vamos al Tribunal Constitucional, vamos a un montón de lugares, pero el efecto de la norma o el efecto de la medida no se suspende, porque yo estoy apelando. Exactamente. Se cumple, se ejecuta. Exactamente, no se suspende, debe continuar. Debe continuar. Ejemplo, si efectivamente podríamos llegar a un caso absurdo, podría ser el siguiente: se depone a la doctora Dina Boluarte, se le inhabilita por esta razón, por esta denuncia constitucional. ¿Y qué ocurre si después la Corte Internacional dice que es nulo ese procedimiento que hemos seguido? ¿Podría ser? ¿Podría darse esa situación? ¿Podría darse? Podría darse. ¿Y qué tendría que ser repuesta en su cargo? Así es. Bueno, eso es terrible. Para el orden jurídico eso es terrible. Así es. Porque el orden jurídico tiene que ser hermético. No. El orden jurídico funciona en el tiempo. La justicia consiste en la administración del tiempo, para que tengamos un mínimo de certeza de a dónde estamos caminando. Si no, todo va a estar pendiente, ¿no? Claro, es seguridad jurídica, ¿no? Ese es el problema. Bueno, hace unos años los que estudiaban Derecho veían el curso de Derecho Penal como una cosa necesaria, pero no muy interesante, porque estaban más abocados a los derechos civiles, el derecho civil, los derechos reales y otros, donde aparentemente había más platita. Pero ¿quién iba a pensar, usted es muy joven, quién iba a pensar que el derecho penal se iba a convertir en la disciplina jurídica? La disciplina jurídica súper estable en los últimos tiempos. ¿Usted comenzó a estudiar Derecho con esa idea ya de Derecho Penal en la cabeza? Claro, desde un inicio. ¿Ya comenzó usted con eso? Efectivamente, desde el inicio de mi carrera profesional yo ya tenía la perspectiva de que quería ser penalista. Hoy en día mucho más especializada en el tema del derecho penal económico de la empresa, donde conocemos este tipo de delitos de coyuntura, ¿no? Vemos delitos de lavado de activos, corrupción de funcionarios, en los que es muy importante que todos podamos estar al día en eso. ¿Cómo está el tema del lavado de activos en cuanto a carga, en cuanto a cantidad de casos? ¿Es fuerte ahora? No. Bueno, a nivel de casos, de investigaciones fiscales, son muchos los casos, pero a nivel de condena, sí, son muy pocos las condenas a nivel de lavado de activos. Entonces, ahí se tiene que hacer mucho mejor la labor de investigación, de procesamiento, porque de nada sirve investigar a una persona durante varios años para que finalmente se emita una sentencia absolutoria en su contra. Absolutoria. Absolutoria. No es que demoran mucho en dar la sentencia, claro, sino que se absorbe a la gente por falta de pruebas.
Puede ser por falta de pruebas, por falta de tipicidad en muchos casos, pero eso genera que la persona esté investigada durante varios años, porque recordemos que desde una investigación hasta la etapa de una sentencia pueden ocurrir 3, 4 años, Sí, y durante fácilmente. todo ese tiempo la persona se encuentra investigada, sometida a una situación de incertidumbre jurídica, ¿no? Prisiones preliminares y prisiones preventivas. ¿Hemos abusado de esto en el Perú en los últimos años? Sí, Hemos efectivamente. abusado. Sí, sí, sin duda, se ha abusado sobre todo el tema de la prisión preventiva, ¿no? En muchas oportunidades hemos podido observar en los medios de comunicación casos como el de Keiko Fujimori y otros en los que inicialmente la Fiscalía da una orden de detención preliminar y durante ese trayecto de los 10 días, 15 días que tiene la persona detenida, lo que pide es un pedido de prisión preventiva para que dentro de ese periodo se pueda dar esta figura cuando, si tuviera los mecanismos o de las pruebas suficientes, hubiese pedido sin lugar a dudas desde un inicio Desde un un pedido inicio. de prisión preventiva y no pasar por una detención preliminar, después prisión preventiva, ¿no? Pero sin duda existe un abuso de la prisión preventiva. ¿Qué es lo razonable en cuanto a duración de un proceso de investigación fiscal? ¿Cuánto tiempo debe durar para que esto no se convierta en una cosa eterna y ahora nos olvidamos de los casos completamente? La opinión pública dice. Claro que sí. Las investigaciones y el plazo va a depender muchísimo del tipo de investigación. Existen lo que son investigaciones simples, complejas y de crimen organizado, ¿no? En cada uno de estos, el plazo de investigación es distinto. En una preliminar simple podría ser 60 días, 8 meses, en una compleja, en una de crimen organizado 36 meses, que podría prorrogarse a otros 36 meses. Entonces va a depender muchísimo de qué tipo de investigación se esté llevando a cabo. ¿Qué tipo de investigación se está llevando a cabo? Sí. Pero de todas maneras, hay mucha sensación, gran parte del público tiene la sensación de que el sistema es lento, de que nuestro sistema penal es un sistema lento y la prueba está para muchos en que gran parte de las personas que están hoy día en prisiones no están condenadas y están ahí porque, en fin, es la mejor forma de tenerlos quietos de alguna manera, pero que la cosa tiende a prolongarse en muchos casos indefinidamente. ¿Eso es verdad o eso es un mito antiguo que venimos repitiendo? Es cierto, es correcto. Las investigaciones, en realidad los procesos penales judiciales tienen una larga duración. No son céleres, no son inmediatos, suelen demorar muchas veces. Tanto la Fiscalía como el Poder Judicial argumentan que se trataría de carga procesal, ¿no? Porque no es el único caso que pueden ver en el despacho, sino otros, una serie de casos que genera que no avancen con algunos procesos puntuales y eso genera la lentitud, la demora, de que no debería ser así. Es cierto de que con eso puede afectarse derechos de la persona, también es cierto, pero lamentablemente en nuestro territorio nacional, en el Perú, las cosas por el momento están funcionando de esa manera. Funcionan de esa manera. Eso es porque nos faltan medios, es decir, necesitamos más infraestructura, necesitamos más juzgados, necesitamos mayor número de fiscales. Yo creo que hoy en día lo que está generando un avance o una celeridad es el tema de la digitalización de las carpetas, ¿no? Sí. Porque anteriormente veíamos tomos y tomos de expedientes judiciales, fiscales, donde muchas veces era difícil trabajarlos, pero hoy en día con la digitalización, con el avance tecnológico, uno busca en el buscador una palabra en concreto y ya le aparece la resolución sin la necesidad de perder el tiempo buscando expedientes judiciales. ¿Qué es lo que podría mejorar? Sin duda la capacitación a los operadores. La capacitación. Capacitación a los fiscales. ¿En qué fiscales. rubros, por ejemplo, hay que capacitar más? En el rubro, lavado de activos, violencia contra las mujeres, hay un tema de género que no se está trabajando, la perspectiva de géneros de los juzgadores todavía no está desarrollado. Hemos visto hace poco, hace un par de meses, el tema de una sentencia en la que se cuestionaba una truza roja de una mujer cuando no se interpretaba desde la perspectiva de género cómo habrían sido los hechos. ¿Por qué? ¿Por el color? Por el color de la truza. Por el color de la truza se entendió. Qué interesante esto, no sabía esto, perdóneme. Sí. ¿Qué significa eso? A ver, una de las sentencias que emitió ENICA, ¿no? En el 2020
los juzgadores al momento de Sí. interpretar los hechos, Sí. dentro de la sentencia colocaron como uno de sus fundamentos de que si bien las pericias psicológicas de la víctima habían arrojado de que era una persona tímida, introvertida, pero también se advirtió que ésta al momento de los hechos estaría utilizando una truza interior de color Ya, rojo. entiendo, sí, creo y entender. darían- Esto te incita a cometer un delito a ti, Claro, varón. y lo que ellos... ¿Es un poco esa la idea? Claro, lo que ¿De los que ese color es un mensaje? Exactamente, lo que los jugadores señalaron en ese fundamento es de que la propia víctima habría estado preparada para Oiga. para un acto posterior de carácter sexual y por lo tanto no habría sido un acto de violación sexual, ¿no? Ese fue uno de los varios argumentos que utilizó, pero ahí vemos claramente que está Pero faltando eso es una la barbaridad, perspectiva de porque, género en no parte sé, de los apuradores. ¿cómo se puede establecer justicia a partir de mi lectura subjetiva de un color? Exactamente. Eso es una arbitrariedad. Sí, es lamentable que falte Yo esta mañana voy perspectiva a de tener que género. revisar 2 veces qué calzoncillo me pongo para venir acá. Voy a tenerlo que revisar porque me puedo meter en problemas. Qué barbaridad, eso es una cosa increíble. No, sí, es un hecho real que ha sucedido y está en todas las plataformas Sí. digitales esa sentencia hoy en día. Esa sentencia fue anulada y Sí, los sí. juzgadores de ese caso están en procesos administrativos disciplinarios, ¿no? Por eso es que, repito, Ya es lo muy entiendo. importante la Funciona capacitación desde la capacitación. perspectiva de género para entender que no necesariamente un tipo de vestimenta puede generar o ocasionar un acto Una posterior y conducta, convalidarlo. ¿Qué necesita usted saber de un cliente para defenderlo? Es decir, ¿qué tipo de preguntas tiene que hacerle? Claro. ¿Puede detectar si le está mintiendo o no le está mintiendo, etcétera? Es importante que desde un inicio se le pida al cliente que sea transparente en la información que uno brinda, porque muchas veces se da los casos de que te da una información inicial, pero cuando la investigación se está llevando a cabo, surgen dentro de la misma carpeta fiscal nuevos datos que el cliente no No los te había mencionó dicho. desde un inicio, y eso puede generar complicaciones a lo largo de la investigación. Por eso, como paso inicial, es tener una buena comunicación con el cliente, darle la confianza de que está en apoyo, que el abogado lo va a apoyar, porque sabemos que existe el secreto profesional que cubre la información que pueda brindar al cliente hacia el abogado. Por lo tanto, todo lo que le pueda decir el cliente al abogado está cubierto, blindado por el secreto profesional. Entonces, no es que el abogado pueda difundir lo que le pueda indicar el cliente. Por lo tanto, es esencial la comunicación que pueda tener entre ambos. Porque claro, usted no necesariamente tiene que defender a un inocente, usted tiene que defender a un culpable también, o puede defender a un culpable, una persona que reconoce que efectivamente ha cometido este delito. Claro, en muchas oportunidades personas reconocen expresamente su culpabilidad en los hechos y es ahí donde se ve cuál es la defensa, cuál es la mejor defensa aplicable a la persona, ya sea la colaboración eficaz, estrategia jurídica claro, más la adecuada. terminación anticipada, la colaboración eficaz. Existen distintos procedimientos que puedan ayudar no necesariamente a lograr la inocencia de la persona, pero de cierto modo reducir la pena o la condena que se le pueda imponer al momento de dar una sentencia. Tenemos 2 perseguidos por la policía, supuestamente, y que están en condiciones muy delicadas. Uno es Silva y el otro es Pacheco. Entonces, me imagino yo que en el cerebro de ellos habrá una enorme duda. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me entrego a la justicia o me sigo escondiendo? Porque hay una cosa, tampoco uno no se puede esconder indefinidamente. Hay casos de película de que me voy al cirujano plástico y me cambia la cara, ¿no? Digamos, pero eso no es tan fácil, porque el cirujano plástico también me puede echar, pues, por $50.000, ¿ah? ¿Usted qué le recomendaría a ellos? ¿Qué le recomendaría a Silva y qué le recomendaría a Pacheco? Sobre ese punto en particular, tenemos que tener en cuenta que ambos tienen una vinculación muy estrecha con el presidente Castillo. Sí. Y es donde se ha generado en ese momento, en esa oportunidad con el ministro
semache en el que habría sido la huida tanto de Silva como de Pacheco, donde no se habrían utilizado los instrumentos para su captura, y eso generó que hoy en día tengan la calidad de prófugos. Pero ¿qué se les puede recomendar? Ellos evidentemente tienen que colaborar con la justicia, dar su manifestación en la vía fiscal, aportar las pruebas y decir la verdad de los hechos. Eso podría implicar al el presidente Castillo sin lugar a dudas. Sí podría hacerlo, es por eso que en mi opinión personal considero que el presidente Castillo está evitando los medios para que ellos puedan ser capturados y así no delatarlo en un proceso de colaboración eficaz. Eficaz, claro. En el caso de Villaverde, ¿se le debería dar una colaboración eficaz? Se sabe, se tiene alguna información de que él ya estaría, Samir Villaverde, dentro de un proceso de colaboración eficaz. Está en el proceso. Se sabe. Entiendo que todavía no ha terminado el chequeo que tiene que hacerle exactamente la fiscal del caso, ¿no? Correcto, es así. El proceso de colaboración eficaz es cuando la persona brinda una declaración, pero evidentemente esta declaración tiene que ser corroborada. Tiene que pasar un proceso. Por supuesto dependerá de cada caso, pero ¿se puede hablar de un tiempo X que me tomo para poder corroborar lo que me están diciendo? ¿Se puede hablar de un tiempo promedio más o menos o no es posible eso? Eso va a depender muchísimo de la carga del despacho judicial o del despacho fiscal que esté conociendo el caso. Puede ser 1 año, 2 años. Aún tenemos, recordemos que en el caso de la Club de la Construcción, aún hay colaboraciones abiertas desde el año 2018-2020. Entonces, aún todavía siguen en proceso estas colaboraciones. Dar un dato exacto de un tiempo es relativo, va a depender muchísimo del despacho fiscal o cómo pueda corroborar la persona los hechos, ¿no? En este caso sabemos que Samir Villaverde ya habría aportado algunos audios. Algunos audios, pero según se dice, ¿no? Esto no es una cosa oficial, hay más audios. Pero de alguna manera está poniendo él como condición para entregar los audios que lo saquen de la cárcel. Y esos audios estarían en un lugar secreto, en alguna parte de la ionosfera o de no sé dónde, con un código encriptado, con clave, etcétera. Es un poco lo que él está... Ahora, estos son solamente trascendidos porque no conocemos, evidentemente, el público. Exactamente. La interacción con la fiscal para verificar los hechos que... Exactamente, la información que podríamos nosotros comentar es lo que se dice y lo que está publicadamente, ¿no? Pero la información real, lo que está en la carpeta fiscal, solo lo conoce el abogado de Samir Villaverde, el mismo Samir y la fiscalía, las partes procesales del caso. Bueno, doctora Valenza, le agradezco mucho la visita, ha sido usted muy amable. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días, estuvimos con la doctora Luz Valenza, abogada penalista. Hoy...